Continuando con el tema de los mecanismos de acción de los insecticidas, tenemos la clasificación de aire. Dentro de los neurotóxicos, nosotros tenemos un sistema nervioso que está constituido por una neurona. La neurona tiene dendritas, tiene un axón. Ese axón se va a comunicar con la dendrita de la siguiente neurona, ¿sí? En una sinapsis, es decir, que hay un espacio entre neurona y neurona. En ese vacío hay una transmisión del impulso nervioso a través de neurotransmisores, ¿sí? Y a través del axón, de la membrana del axón, el impulso nervioso se va a conducir eléctricamente, es decir, que tenemos en el sistema nervioso tenemos una conducción del impulso nervioso y una transmisión del impulso nervioso, ¿sí? En la conducción del impulso nervioso, en este caso, vamos a tener que dentro de la neurona tenemos potasio y fuera de la neurona tenemos sodio. Para que el impulso nervioso circule, tenemos un intercambio de sodio-potasio. Ingresa sodio, sale potasio, el impulso nervioso se conduce e inmediatamente se restablece el equilibrio. Cuando tenemos, por ejemplo, una alteración del intercambio sodio-potasio, que sería de los canales de sodio y potasio, entonces sobre esa acción van a actuar los piretroides. Acá actuaban también los clorados del primer grupo, el DDT, el HCH, ¿sí? Pero esos productos ya están prohibidos. Los piretroides lo que hacen es, actúan sobre una bomba de calcio, pero el tema es que no se restablece el equilibrio, el sodio queda dentro de la neurona, el potasio afuera, y entonces se continúa indefinidamente pasando el impulso nervioso que va a llevar a la muerte del insecto. Estos serían los piretroides, ¿no es cierto? Que son insolubles en agua, son muy liposolubles, es decir, que tienen un coeficiente octanol alto muy alto. Las piretrinas originales que se obtienen del crisantemo, es decir, que originalmente es un insecticida natural, son altamente fotodegradables y se hidrolizan en medio alcalino, ¿no? Entonces, por eso es que se le hizo una serie de reemplazos, así surgen los piretroides, para evitar que sean fotodegradables. Y de todos modos son insecticidas muy poco persistentes, son insecticidas que hacen su acción y a los 2 o 3 días no quedan, no tienen ningún efecto biológico, ¿sí? Bueno, esto sería cuando ustedes vean la clase de piretrina, piretroide, cómo se fueron haciendo los reemplazos para obtener las piretrinas, ¿sí? Vemos que son productos que son insolubles en agua, son muy lipofílicos, el coeficiente octanol es muy alto. Dentro de todas estas, el que tiene el coeficiente octanol agua más bajo es la deltametrina, ¿sí? Y a medida que aumenta el coeficiente octanol agua, los productos son cada vez más penetrantes, es decir, que lo que van a hacer es, tienen más poder de volteo. A medida que aumenta el coeficiente octanol agua, como penetran muy rápidamente, tienen más poder de volteo. Si esto fuese, acá tenemos las ceras epicuticulares, el insecticida donde se va a ubicar el piretroide es en ese lugar, ¿sí? Acá tendríamos las ceras epicuticulares, el parénquima empalizado, el parénquima esponjoso, y esto sería xilema y fluema. Acá tenemos los piretroides, entonces, como les decía, los clorados del primer grupo, por ejemplo el DDT, todos los piretroides, y los clorados hoy están prohibidos. Después tenemos otro mecanismo de acción, tenemos lo que van a inhibir la acetilcolinesterasa. Recién decíamos que el impulso nervioso dentro de la neurona se conduce eléctricamente y al llegar al final del axón y a la comunicación con la otra dendrita hay un espacio, el espacio sináptico. Como la electricidad no se conduce en el vacío, necesita de un neurotransmisor que pase desde el axón a la dendrita de la otra neurona. Esa sustancia, por ejemplo, uno de los neurotransmisores es la acetilcolina. La acetilcolina va a pasar de la membrana presináptica a la membrana postsináptica, conduciendo el impulso nervioso. Ahí va a abrir unos canales de sodio para que se continúe pasando el impulso nervioso.
hay una sustancia que es la acetilcolinesterasa que tendría que degradar esa acetilcolina en ácido acético más colina. La colina va a retornar a la presinapsis, ¿sí? Para regenerar nuevamente acetilcolina, ¿sí? Lo que hacen estos insecticidas, que en este caso son los carbámicos y los fosforados, es inhibir la acción de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Es decir, que se fosforilan o se carbamila la acetilcolinesterasa, por lo tanto no va a degradar la acetilcolina y el impulso nervioso continúa pasando, ¿sí? Entonces dentro de esto teníamos los carbamatos y los fosforados. Los carbamatos son derivados del ácido carbámico y los fosforados, como ya vimos, eran derivados del ácido fosfórico. Hay otro neurotransmisor, que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Los neurotransmisores los podríamos clasificar en neurotransmisores excitadores del sistema nervioso y neurotransmisores depresores del sistema nervioso. En este caso, el GABA es un depresor del sistema nervioso. Lo que va a hacer el GABA, la función que cumple es introducir ion cloro, ¿no es cierto? El cloro es negativo. Por lo tanto, cuando se introduce el cloro dentro de la célula nerviosa, la célula va a entrar en reposo, ¿sí? La función del GABA es eso, justamente hacer ingresar en reposo a la célula nerviosa. Acá vamos a tener dos formas de actuar sobre el GABA, ¿sí? Vamos a tener los agonistas del GABA, es decir, que hacen que cumpla la misma función que el GABA, es decir, introducir cloro, con lo cual si introduzco más cloro, lo que estoy haciendo es una hiperpolarización de la célula nerviosa y por lo tanto entra en reposo totalmente la célula nerviosa, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener lo que son antagonistas del GABA, es decir, que van a cerrar el cono del GABA por donde ingresa el cloro y entonces el impulso nervioso va a continuar pasando ya que la célula nerviosa no entra en reposo. Los antagonistas del GABA, es decir, lo que hacen que siga pasando el impulso nervioso, acá vamos a tener los clorados del segundo grupo, lo que eran el heptacloro, por ejemplo, el endosulfán, y los fenilpirazoles, por ejemplo, el fipronil, ¿sí? Entonces acá tenemos el fipronil, que es un herbicida que se lo usa para el control de diversos insectos, ¿sí? Controla, por ejemplo, es muy bueno para ortópteros, es decir, para langostas, para tucura. Es muy bueno sobre coleópteros, por eso lo utilizamos en el control de picudos. También es muy eficaz en el control domisanitario, por ejemplo, de cucarachas y hormigas, ¿sí? Bueno, estos serían antagonistas del GABA. Y por otro lado tenemos los agonistas del GABA, es decir, que cumplen la misma función, donde tenemos insecticidas como la abamectina. La abamectina es una avermectina, ¿sí? Vienen de la secreción de unas bacterias, es natural el producto. Es un producto que controla ácaros, por ejemplo, controla insectos, controla dentro de los insectos, por ejemplo, va a controlar trips. Después vamos a tener que controla, por ejemplo, el minador de la hoja de los cítricos, por eso se utiliza mucho en limón. Además controla nematodes, se utiliza como cura semillas ya que es nematicida. También controla babosas, caracoles. Esa sería la abamectina, ¿sí? Y actualmente existe otro producto que es la emamectina, que en este caso sí es muy bueno sobre orugas de lepidópteros. Otro mecanismo de acción son actuar sobre los receptores acetilcolínico-nicotínico, es decir, que la acetilcolina que sale de la membrana presináptica llega y se acopla a un sitio de acción en la postsinapsis, que son los receptores acetilcolínico-nicotínicos, ¿sí? Es decir, que además de la acetilcolina, otro receptor, otro neurotransmisor que se puede ubicar acá es la nicotina. La nicotina habíamos visto que es un insecticida neurotóxico, ¿sí? Hoy tenemos la nicotina y todo lo que son los neonicotinoides, ¿sí? Es decir, como nuevas nicotinas, ¿sí? Es decir, lo que se hace es tomar la fórmula estructural de la nicotina y empezar a agregarle algunos compuestos. Dentro de esto teníamos el tiametoxam, el imidacloprid, el acetamiprid, ¿sí? Dinotefuran. Son insecticidas que controlan insectos chupadores. Vamos a tener control de pulgones, de cochinillas, de mosca blanca.
También vamos a tener control de algunos tipos de coleópteros como picudos, ¿sí? Bueno, estos productos entonces son muy solubles en agua, son muy hidrofílicos, es decir, que tienen un coeficiente octanol-agua muy bajo, por lo tanto se van a ubicar acá, son sistémicos. Sistémicos, recuerden, todos los insecticidas son sistémicos por xilema. En los receptores acetilcolínico nicotínico también se puede acoplar una sustancia que es el espinosad. El espinosad, que el grupo se llama espinosines, son productos que simulan ser un neurotransmisor, se unen al receptor, van a hacer que penetre sodio dentro de la membrana postsináptica, con lo cual va a transmitir el impulso nervioso, ¿sí? Es decir, que serían moduladores alostéricos del receptor acetilcolínico nicotínico. Por lo tanto, el impulso nervioso sigue pasando, la colinesterasa no lo reconoce como un sustrato de degradación, no es su sustrato de degradación es la acetilcolina, por lo tanto, puede haber niveles normales de colinesterasa, pero no lo degradan a la espinosad y entonces el impulso nervioso continúa pasando. ¿Sí? Este es un producto que también lo podemos usar sobre... por ejemplo, es muy bueno sobre orugas del lepidóptero. También tiene registro para ser utilizado en el control de minador de la hoja de los cítricos. Hay otro grupo que tendríamos los análogos de la neirestoxina, como el tiociclán, ¿sí? Que son bloqueadores del receptor acetilcolínico nicotínico. Es decir, que lo que hace este tipo de producto es unirse al receptor acetilcolínico nicotínico, pero lo bloquea. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a pasar el impulso nervioso, es decir, que hay una paralización del sistema nervioso. Después de los neurotóxicos tendríamos un grupo de productos que son los IGR, por sus siglas en inglés de reguladores de crecimiento, es decir, que son los insecticidas reguladores de crecimiento. Dentro de los reguladores de crecimiento vamos a tener tres tipos de insecticidas. El primer grupo que estamos por ver es los inhibidores de la síntesis de quitina. Nosotros tenemos el tegumento de un insecto que es quitinizado, pero tiene un crecimiento limitado, entonces cuando llega a su máximo crecimiento debe producirse la écdisis, es decir, que desprenderse de ese tegumento, y por debajo de él ya está un nuevo tegumento más grande que también es quitinizado, ¿sí? Entonces, lo que va a actuar este grupo de productos es sobre la quitinosintetasa, entonces no se va a producir la síntesis de quitina, va a producirse la écdisis del insecto y entonces se va a encontrar que se va a desprender de esa cutícula quitinizada, pero su nueva cutícula no tiene quitina, y entonces el insecto va a morir por deshidratación. Dentro de esto tenemos el grupo 1, que sería la benzoilurea, que dentro de esto tenemos, por ejemplo, productos como Novaluron, Lufenuron, Diflumeron, que son productos que inhiben la síntesis de quitina y actúan, se los usa principalmente sobre el lepidóptero, pero pueden controlar todos los insectos que son de metamorfosis completa, es decir, que tienen huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Y va a actuar solamente sobre estadios juveniles. También controlan tisanópteros, es decir, que también tienen la potencialidad de controlar trips, ¿sí? Estos insecticidas, los inhibidores de síntesis de quitina, no tienen acción sobre los adultos, ya que el adulto no muda, pero en el caso de los adultos pueden generar una esterilización. Cuando consume, por ejemplo, en el caso de los dípteros, como la mosca de los frutos, cuando se le da al adulto que consuma un inhibidor de síntesis de quitina, el adulto pone los huevos, pero no hay una eclosión de larvas, ¿sí?
Es decir, que no hay una formación de las piezas bucales quitinizadas del embrión, por lo tanto no va a poder romper el corión del huevo, ¿no? Y en el caso de los lepidópteros, por ejemplo, cuando lo consume el macho, la transmisión del esperma del macho a la hembra lo hace a través como de una bolsita, de un espermatóforo, y ese espermatóforo también es quitinizado, ¿sí? Entonces, hay una esterilización de los insectos que consumen inhibidores de síntesis quitina al estado adulto. Por otro lado, tenemos otro tipo de inhibidores de síntesis quitina, que es otro grupo, donde vamos a encontrar los inhibidores de síntesis quitina llamados tipo 1, que actúan sobre homópteros, ¿sí? Lo otro era sobre insectos holometábolos y trips, ¿sí? Este es sobre homópteros, entonces vamos a tener control de, por ejemplo, mosca blanca, y en ese caso es el buprofezin. Estos productos son de contacto en la planta, es decir, que van a quedar ubicados en las ceras epicuticulares, ¿sí? Y entonces ingresan al cuerpo del insecto por ingestión. Además de los inhibidores de síntesis quitina dentro de los similes de la hormona juvenil, vamos a tener dentro de los insecticidas reguladores de crecimiento, vamos a tener los insecticidas similes de la hormona juvenil. Lo que hacen estos insecticidas es, ustedes recuerden que un insecto crece y se desarrolla a partir de dos hormonas, ¿sí? La hormona juvenil y la ecdisona. Cuando los niveles de hormona juvenil son altos, el insecto no crece. Para crecer, lo que tiene que hacer es aumentar los niveles de ecdisona, el insecto va a dejar de alimentarse, baja los niveles en la relación, el nivel de hormona juvenil, por lo tanto el insecto se prepara para la muda, ¿sí? En este caso, el insecto no va a mudar, porque los niveles de hormona juvenil siempre siguen siendo muy altos, por lo tanto quedan en esos estadios, y el insecto no puede seguir creciendo, ¿sí? Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el metoprene, o también lo que más se usa, por ejemplo, piriproxifen, que se utiliza mucho en el control de mosquitos, ¿sí? Es decir, que se ponen en las aguas, en los estados, para control de estados juveniles de los mosquitos, y entonces el insecto, ¿no es cierto?, la larva de mosquito no puede seguir creciendo. En el caso de la otra hormona, que sería otro tipo de insecticida de regulador de crecimiento, tendríamos los similes ecdisona, también llamados aceleradores de muda. ¿Por qué? Porque acá tenemos en la parte izquierda cómo sería un insecto normal, es decir, que cuando el insecto se prepara para la muda, aumenta los niveles de ecdisona, por lo tanto se paraliza la alimentación, el insecto comienza el proceso de ecdisi, muda, se retira los pelechos de su vieja cutícula, y entonces bajan los niveles de ecdisona y comienza a alimentarse normalmente. Acá lo que va a pasar es que de golpe se va a encontrar, el insecto no está preparado para la muda, pero con niveles altos de algo similar a la ecdisona. Por eso se llaman similes ecdisona. Por lo tanto, se paraliza la muda, el insecto comienza a mudar, se produce una muda incompleta, no estaba preparado para la muda, los niveles estos no son ecdisona, por lo tanto los niveles no bajan, siguen siendo demasiado altos, el insecto no vuelve a alimentarse y muere por inanición. Dentro de esto tendríamos la diacilhidracina, por ejemplo el metoxifenocida, ¿sí? El tebufenocide, ¿sí? Que son insectos que se utilizan específicamente para el control del lepidóptero, orugas del lepidóptero, siempre estadios juveniles. Dentro de los mecanismos de acción, por otro lado, tendríamos los respiratorios. Ya vamos viendo los neurotóxicos, vamos viendo los reguladores de crecimiento, ahora vamos a ver lo que actúan en el metabolismo, es decir, lo que actúan sobre la respiración. El proceso de respiración que se produce en las mitocondrias tiene una serie de pasajes de electrones, ¿no es cierto? El pasaje 1, 2, 3, 4 de electrones y la ATPasa, ¿sí? Es decir, romper la molécula de ATP de manera de dar ADP más la liberación de energía, ¿sí? Que es lo que está pasando en el proceso respiratorio. En ese flujo de electrones, por ejemplo,
En el pasaje 1 de los electrones tendríamos, por ejemplo, las rotenonas. Las rotenonas son unos insecticidas naturales que se extraían de las raíces de una leguminosa, derris, que es un árbol, y puede ser un insecticida natural que se puede usar, por ejemplo, en agricultura orgánica. Después tenemos en el pasaje 2 de electrones, por ejemplo, el cianopirafén tenemos, que actúa sobre ácaros, por ejemplo, y algunos tipos de insectos. En el pasaje 3 de electrones tendríamos, por ejemplo, la hidrametilnona, que se utiliza mucho como cebos para cucarachas, por ejemplo, o cebos para hormigas. En el pasaje 4 de electrones, por ejemplo, tenemos la fosfina. La fosfina es un gas que no viene formulado como tal, o no se lo usa tanto como tal, si bien se puede usar la fosfina. La fosfina tiene un punto de ebullición de menos 70 y tantos grados, es decir, que siempre está, al estado natural está como un gas, por lo tanto se lo formula como su sal, fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, ¿sí? Se utiliza muchísimo en desinfección de granos almacenados. Y por otro lado, en las ATPasa van a actuar algunos acaricidas como los sulfinatos y las sulfonas. Bien, acá tendríamos los del pasaje 1 de electrones, los del pasaje 2 de electrones, los del pasaje 3 de electrones, los del pasaje 4 de electrones y los que actúan sobre las ATPasa, ¿sí? Después tenemos otro grupo distinto que estos van a actuar sobre el movimiento muscular. Para que se produzca el movimiento muscular, se basa también en la presencia de un calcio intra y extracelular. Y esto está regulado por un sitio denominado rianodina. Entonces, los productos que van a actuar sobre, en este caso sobre la rianodina, son productos que lo que van a hacer una vez que se inhibe la rianodina es liberar todo el calcio intracelular. Por lo tanto, luego va a haber una parálisis muscular y no se va a poder movilizar. Además, uno de los primeros músculos que se va a paralizar es el músculo liso, por lo tanto hay una paralización del corazón. Dentro de esto tenemos las bisamidas o diamidas, ¿sí? Las bisamidas o las diamidas tenemos tres productos hoy en el mercado que se utilizan muchísimo: el clorantraniliprole, el ciantraniliprole y flubendiamida, ¿sí? Estos productos son sistémicos, son muy solubles en agua, son poco solubles en agua. Hay algunos que son sistémicos y también se lo utiliza como cura semilla, por ejemplo, el clorantraniliprole y el ciantraniliprole, y hay productos translaminares como la flubendiamida, ¿sí? Es decir, que estos productos se ubicarían acá, los que son sistémicos, ¿sí? Y las diamidas también pueden ser translaminares, como en el caso de la flubendiamida, ¿sí? La insectotoxicología va a ser el estudio de todos estos movimientos del insecto, de los insecticidas, tanto en modo como en mecanismo de acción. Es decir, que la insectotoxicología estudia la acción del insecticida sobre el insecto, ¿sí? Como son estudios de experimentación, quería referirme, y esto le va a servir tanto para fungitoxicología como para los ensayos que se haga experimentación con herbicidas, unas palabras de Lord Kelvin que decía que si podemos medir una cosa y si podemos expresarla en términos numéricos, comenzamos a tener cierta idea de ello. Pero si no podemos medirla ni hablar de ella en términos numéricos, nuestro conocimiento es de naturaleza vaga e insatisfactoria. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces tenemos que poner un valor de referencia, ¿sí? Es grande. ¿Qué es grande? ¿Sí? O es alto. ¿Qué es alto? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, sí, es una persona alta. Es un término muy vago, ¿sí? Mira, mide 2 metros. Ah, sí, la verdad que es una persona alta, ¿sí? El peso promedio de la población es 70 kilos. Bueno, es flaco. ¿Qué es flaco? Bueno, sí, pesa 40 kilos, la verdad que es flaquito, ¿sí? Mide 1,80 m y entonces es muy flaquito, ¿sí? Bueno,
Entonces, lo que nos decía Lord Kelvin sobre esto es que si podemos ponerlo con número, entonces vamos a tener mucho más conocimiento de ello, ¿sí? La experimentación significa someter un cuerpo, un objeto, a ciertos fenómenos para ver cómo reacciona. Esto es muy diferente a lo que hace un meteorólogo, ¿no es cierto?, que es solamente un observador. El meteorólogo no influye sobre el clima, él va y hace una observación de la temperatura, de la humedad, de la heliofanía, etcétera, y hace un informe sobre eso. El que hace una experimentación lo que hace es someterlo a ciertas variables de manera de ver cómo reacciona, ¿sí? Y dentro de esto vamos a tener distintos niveles de investigación. Los más extremos serían la investigación básica y la investigación aplicada, ¿sí? En insectotoxicología podemos hacer distintos tipos de experimentos, por ejemplo, una pulverización, unos polvoreos, un ensayo de topicación, podemos someterlo a vía inyectable o método de fill o alimento envenenado, ¿sí? Como nosotros vamos a someter un insecto a cierta acción para ver cómo reaccionan, por ejemplo, en el caso este sería un insecticida y se puede morir, nosotros necesitamos compararlo con un testigo que no ha recibido ese insecticida. Pero en el testigo puede haber una mortalidad natural. Por lo tanto, hay que hacer una corrección de los niveles de mortalidad en base, por ejemplo, a una fórmula de Abbott que va a ver la eficacia en %, calculando los individuos vivos en el testigo y los individuos vivos en el ensayo. Es decir, lo que está viendo es que si los insectos quedaron vivos también en el testigo, porque puede ser que yo trabaje con 100 insectos y después de hacer el ensayo tenga 90 en el testigo, es decir, que 10 se murieron, no por acción de insecticida que no fue aplicado, sino que murieron de mortalidad natural. Entonces, si se murieron 50 con la acción del insecticida, yo no debo considerar que los 50 que murieron a causa del insecticida, ya que también dentro de los ensayados puede haber alguna mortalidad natural. Por eso usamos Abbott. Y también podemos usar la eficacia en función de Henderson y Tilton, pero fíjense que ahí calcula el número de individuos antes del tratamiento, número de individuos después del tratamiento, número de individuos en el testigo antes del tratamiento y número de individuos después del tratamiento. Es decir, que lo que considera antes y después. ¿Por qué Abbott no considera antes y después? Porque Abbott normalmente lo usamos cuando hacemos experimentación en laboratorio, es decir, que tenemos condiciones controladas. Voy a poner 40 insectos en todos los tratamientos. Testigo más todos los tratamientos parten de 40 insectos. Por eso no calculo, no influye en el cálculo los individuos antes del tratamiento. En cambio, en Henderson y Tilton, lo que hacemos son estudios, por ejemplo, a campo. Divido en parcela, voy a aplicar un insecticida y cuento cuántos individuos había antes del tratamiento, debido a que puede ser que en una parcela haya 40 insectos, en otra haya 50, en otra haya 10, y entonces, para ver los insectos vivos que quedaron, si yo después cuento 10, bueno, sí, pero partía de 10, ¿sí? No es que partía de los 50 que puede ver en alguna parcela. Por eso, en el caso de Henderson y Tilton, cuando yo parto, de distintos niveles de individuos en todos los tratamientos para calcular la eficacia, en función de la mortalidad natural, lo que voy a usar es la fórmula de Henderson y Tilton. Bueno, después tenemos otro tipo de eficacia, pero ya considerando la mortalidad, como Jane de Giorelli o Sunny Shepard, ¿sí? Dentro de los estudios de insectotoxicología, también vemos el caso de la resistencia, ¿sí? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad que tiene una población o un biotipo de soportar dosis que serían letales a los individuos de su misma especie. Acá vamos a hacer una diferencia entre lo que es resistencia y tolerancia, ¿sí? Porque a veces ustedes tienen el concepto de enfermedad, ¿no es cierto?, de la resistencia de la planta a enfermedades, donde tolerancia y resistencia es una cuestión de mayor o menor magnitud.
Cuando soporta un poquito, es decir, cuando la enfermedad no la mata, la planta es tolerante, pero si no le da ni síntoma, es resistente. Acá no. Acá el concepto de tolerancia, fíjense lo que estoy diciendo, es la capacidad de un biotipo de una población, es decir, que hay algunos individuos dentro de una especie que son capaces de soportar dosis que serían letales a los demás individuos de su misma especie, no importa el número, no importa si son 2 veces la dosis, 3, 5, 10, 20, 100, 10.000. ¿Sí? Ellos son capaces de soportar dosis que matarían a sus hermanos, ¿sí? O que matarían a sus primos o a individuos de su misma especie. En cambio, la tolerancia, acá la vamos a considerar que es la capacidad de una especie, ya son todos los individuos de esa especie, de soportar dosis normales de un insecticida. ¿Qué quiere con esto? ¿Se acuerdan cuando veíamos que un insecticida podía ser total o selectivo? Bueno, el metoxifenocide que controlaba, orugas del lepidóptero, ¿sí? Entonces yo lo aplico sobre una población de chinches. No le hace nada, porque la chincha es tolerante al metoxifenocide. Todas las chinchas van a ser tolerantes al metoxifenocide. ¿Sí? O vamos a suponer que yo estoy hablando de nesaras. Bueno, todas las nesaras, es decir, toda la especie es tolerante al metoxifenocide. Distinto es cuando yo le aplico un piretroide. Entonces yo le aplico un piretroide sobre esas chinches y las voy a matar. Pero resulta que yo le aplico un piretroide y tengo una población y algunos individuos tienen una mutación en su genotipo, porque otra condición que tiene que tener la resistencia es que debe ser heredable, es decir, que es una cuestión genética y se debe heredar, es decir, que los padres resistentes van a dar origen a hijos resistentes. Entonces, en ese caso, yo tengo una población de Nesara, le aplico un piretroide y se mueren. Pero resulta que algunos quedan vivos, ¿eh? Y esos se empiezan a multiplicar y entonces voy a partir hacia una población de individuos resistentes. Después voy a aplicar piretroide y ya no se mueren las Nesaras. Y entonces es porque se volvieron resistentes. Volvieron entre comillas, porque la mutación son preexistentes. No es que un producto químico origina una mutación, ¿no? Dentro de todas las pruebas que se hace un plaguicida para que salga al mercado es que no pueden ser sustancias mutagénicas, ¿sí? Bueno, la resistencia entonces es una evolución debido a la alta frecuencia de plagas resistentes después de varias generaciones. ¿Qué pasa? Yo hago una aplicación y entonces se mueren muchísimos individuos, ¿no? Se muere el 99%, pero queda un 1%. Ese 1% que queda, o el 2, 5, 10% que quedan vivos, puede ser que no hayan tenido contacto, no quiere decir que son resistentes. Puede ser que el insecticida no se haya puesto en contacto con el insecto. O puede ser que el insecticida sí se haya puesto en contacto y no lo mató porque en ese caso sí son resistentes, ¿sí? Esos individuos se van a comenzar a multiplicar y entonces va a llegar un momento después de usar varias veces un insecticida del mismo mecanismo de acción sobre ciertas poblaciones en que yo sigo eliminando los insectos susceptibles y los resistentes se siguen multiplicando hasta que hago una aplicación y entonces ya no se mueren y es porque quedaron los individuos resistentes, ¿sí? La base de la resistencia es que existen modificaciones aleatorias y esas modificaciones son heredables, ¿sí? Esto es el típico ejemplo de herencia darwiniana, ¿no? ¿Se acuerdan? Darwin decía que ¿se acuerdan la diferencia que uno estudia en genética, ¿no? De la herencia lamarckiana y la herencia darwiniana, ¿sí? Y siempre tenemos ese ejemplo de la jirafa, ¿no? Que había jirafa de cuello largo. ¿Por qué? Porque según Lamarck era que a medida que iban comiendo vegetaciones de más altura, iba estirando el cuello y los hijos salían del cuello más largo. Bueno, podemos reírnos de esa teoría, pero bueno, era aceptada en algún momento. Hasta que apareció Darwin y dijo que no, que había jirafa de cuello corto, jirafa de cuello intermedio y jirafa de cuello largo. Y las que tenían más capacidad de alimentarse de los mejores alimentos que estaban en la parte superior de los árboles, eran las de cuello largo, por lo tanto dejaban más cantidad de descendencia y así fue como el cuello de la jirafa fue alargándose, ¿sí? Bueno, esto es un típico ejemplo darwiniano, ¿no es cierto? Es decir, que
Yo tengo individuos que son muy susceptibles, tengo la media poblacional, es decir, que individuos que con muy poquitita dosis se mueren porque son muy susceptibles, individuos que se van a morir a la dosis normal de uso, e individuos que no se van a morir porque soportan dosis demasiado altas, ¿sí? Es decir, que sigue una curva de Gauss, ¿no es cierto? De una población normal. A medida que voy presionando, siempre matando los individuos que son la mayoría dentro de la población, voy dejando esa colita de individuos que soportan dosis mayores, que se van a multiplicar, se van a cruzar entre sí y entonces sus hijos van a heredar la resistencia. El primer caso de resistencia a insecticida aparece en el año 1911, pero es cuando aparecen los insecticidas de síntesis a partir del año 1940. En el año 1939 se habían descubierto las propiedades insecticidas del DDT y se empieza a utilizar, y a partir de ese momento tenemos el aumento explosivo de casos de resistencia, ¿sí? Por eso es que cuando yo le mostraba ese póster, ¿no es cierto?, de los mecanismos de acción de los insecticidas, yo le dije que eso era el IRAC, ¿no es cierto?, es el Comité de Acción de la Resistencia a Insecticidas, ¿sí? Como hay un FRAC y como hay un HRAC, ¿sí? En el caso de los fungicidas, si bien el primer caso de fungicida aparece en el año 1913, son muy poquititos los casos de resistencia a fungicida hasta la década del 60. En la década del 60 se descubren las propiedades insecticidas, bueno, se descubre un fungicida que son los benzimidazoles, ¿sí? El Benomil. Estos fungicidas son monositios, es decir, que tienen un sitio de acción muy definido, que actuar sobre la forma de mitosis, de un uso cromático, ¿no es cierto?, que es donde van a migrar los cromosomas, los polos, ¿no es cierto? Bueno, lo que actúa en el Benomil es sobre estos microtúbulos, en la formación de los microtúbulos, no se forma el uso cromático, por lo tanto no hay una división celular. Como es un sitio único, muy específico, ahí empezaron a aparecer los casos de resistencia. Y hay casos de fungicidas, por ejemplo, las estrovirulinas, que fueron descubiertas en el año 1986 y en el año 1987 ya había resistencia, un año. Por eso es que no se recomienda usar estrovirulina sola. En el caso de los herbicidas, el primer caso de resistencia aparece en el año 1970. Y nosotros veníamos usando desde el año 1940 los herbicidas, ¿sí? Los herbicidas de síntesis. El primer herbicida surge en la década del 40, que es el 2,4-D. El primer caso de resistencia en el año 70 es de senecio, una maleza a una triacina, a cimacina, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto? Fíjense que estas serían las curvas de crecimiento de los casos de resistencia, ¿sí? En el año 40 se descubren la propiedad insecticida del DDT y se disparan los casos de resistencia. Los fungicidas venían nada hasta la década del 60, aparecen los productos monositio, se disparan los casos de resistencia. Y los herbicidas, a pesar de que se usaron mucho tiempo, recién en la década del 70. ¿Por qué es esto? Porque nosotros, los insectos, el insecto pone los huevos y de acuerdo a temperaturas externas, porque son poikilotérmicos, es decir, cuando se produzca un cierto grado de acumulación de temperatura partiendo de un umbral térmico, todas esas larvas van a eclosionar, ¿sí? Juntas. En el caso de las malezas tienen una cosa que es haber dominado el espectro del tiempo, tienen dormición, es decir, que una semilla cae y no necesariamente va a germinar el año que viene. Una planta, por ejemplo, un amaranto, puede producir 200.000 semillas, 300.000 semillas, no todas van a germinar el año que viene. Y el año que viene va a germinar en 4, 5, 6 cortes y después van a seguir germinando sucesivamente durante 1, 2, 5, 10, 15 años. Entonces lo que tenemos es un banco susceptible que lo vamos a ir modificando año a año, aumentando individuos resistentes si nosotros presionamos. Por eso es que posiblemente la resistencia haya aparecido mucho antes del 70, de la década del 70, de 1970.
cuando aparece este senecio, el primer caso de resistencia, pero uno no se daba cuenta porque el ojo humano recién se va a dar cuenta de que tiene un problema de maleza resistente cuando el 30% del lote se encuentre con malezas resistentes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos.